Y nada más cierto que eso. Y eso crea confusión. Curiosamente, cuando llegamos a promover alguna actividad académica de intercambio de ideas, hablando particularmente de marcas, que no va a ser privativo el tema el día de hoy únicamente, particularmente, la primera respuesta que nos dan los emprendedores, los empresarios, las personas dedicadas a los negocios, la primera respuesta que nos dan es: ah, gracias, no lo necesito, yo ya tengo una marca registrada. Y se cree de la mala información, incluso, y ahorita lo vamos a ir desagregando, incluso, tristemente, de la propia autoridad. De la propia autoridad. Nadie mejor, y perdónenme que lo diga luego, por eso no eso, ¿no? Dice la historia que dijo Porfirio Díaz en su momento, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, algo parecido, ustedes tienen todavía más acentuado el problema. Tienen a Limpia aquí en la ciudad de Puebla, y entonces hacen más promoción todavía, y eso, tristemente, lo van a ir viendo, lo vamos a ir platicando el día de esta mañana, genera mucha confusión. No quiero decir que lo hagan dolosamente, no quiero decir que lo hagan con mala intención, no, de ninguna manera. Al contrario, ellos lo que buscan es poder desarrollar, poder sembrar la semilla, poder desarrollar una cultura en la materia. Lamentablemente confunden demasiado, porque hacen creer a la población aun cuando no sea a través de la página de internet. Pero es falso que de esa manera agoten el extremo de obtener una protección. Eso es absolutamente falso. Y peor aún, les voy a dar datos duros de ellos mismos, del propio INPI, que me parece contradictorio, ¿no? Promueven por un lado y por otro, datos duros, A diciembre del 2017, que es el último corte oficial que tiene el instituto, el 82% de los rechazos de trámites de inscripción de signos distintivos, llámense los signos distintivos, se debe al mal llenado del formato de solicitud. Cuando ellos mismos te dicen: háganlo, es sencillísimo, nada más vaya rellenando campos en la página. Porque implica tiempos, y en el comercio, en los negocios, el tiempo es oro y puede ser significado de conflicto, porque en ese tiempo alguien más aparece, en ese tiempo invades derechos, en ese tiempo te invaden tus derechos, y uno está creído y dice: pero si la autoridad me lo está diciendo, ¿quién creerle más que a la propia autoridad, que es la que tramita? Pero peor aún, el 60%, cifras de ellos, no mías, a diciembre, de los conflictos generados por
2.876 pesos con impuestos por pago de derechos. Por pago de derechos. Nada más que en el momento en que te he rechazado por error de forma, tus 2.876 pesos fueron. Me tienes que volver a pagar si quieres volver a comenzar. Entonces, nada más, si de suerte le pegaste, que bueno, estás entre ese 18% que sigue a prueba. Si de suerte le pegaste. Pero de ese 18, el llenado de fondo, y ahora les voy a explicar qué es el llenado de fondo, todavía tiene un 60% de rechazo. O sea, ese 18 todavía es 60%. Entonces, realmente se están aprobando reales. Estamos sobre un 12% de la totalidad. Entonces, cuidado luego con esas cifras que nos dicen. ¿Sí? Y por último, signos distintivos. Esos serían los grandes temas y llegamos a las conclusiones, ¿no? Ese sería el recorrido que vamos a hacer. Bien, dicho lo anterior, la propiedad intelectual, ojo, la propiedad intelectual, y aquí decía la internet, confunden todo, pero ya ustedes van a salir siendo expertos en la terminología y van a poder entenderlo. Hagan de cuenta, eso que es el que aglutina, agrupa la materia en todo el mundo, en la comunidad internacional, y de la cual México es parte, por supuesto, determinó que se suma a ese continente los nombres de dominio, aun cuando no hay legislación, es decir, lo que conocemos como páginas de internet, ya son una materia hoy día regulada por la propiedad intelectual. Todo eso en su conjunto hace la propiedad intelectual. Casi todo el mundo te habla de propiedad industrial y propiedad intelectual. Es equivocado. En la doctrina lo es equivocado. En algunas doctrinas como la española es reconocido porque la costumbre nos llevó a eso, pero la ley no. La ley habla. Propiedad intelectual es todo el conjunto de elementos. Y dentro de ello, la propiedad industrial
los trazados de circuito, esas son invenciones. ¿Qué son cada una de estas? ¿Por qué es importante tenerlo claro? Porque resulta que nosotros todos los días en nuestros negocios convivimos, coexistimos con muchas de estas figuras y no lo tenemos claro. Y no sabemos que esas figuras son susceptibles de protección, pero mejor aún de todos los beneficios que conlleva la protección. Y en el peor de los casos, somos susceptibles de estar invadiendo derechos de terceros sin saberlo. Y hoy día, en el Código Penal Federal, existe un capítulo especial de delitos en materia de propiedad intelectual, o sea, de todo eso. Y la verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera sabemos, no solo que a lo mejor alguien nos puede estar afectando, no solo que tenemos un gran potencial por desarrollar en nuestros elementos, en nuestra actividad diaria, sino que a lo mejor somos potenciales delincuentes y ni cuenta nos hemos dado, que es lo peor, ¿no? Estamos invadiendo. ¿Pero a qué conlleva ello? Desde penas privativas de libertad hasta sanciones económicas, hasta sanciones administrativas, hasta clausuras, hasta... asquerosamente horrible, asquerosamente, es un limón. Esta naranja, para que se desarrollara, fueron provocando de manera homogénea y uniforme a través de la mano del hombre algo que salía de la naturaleza, que era un tipo de naranja que se daba en Mérida. El asunto de la cochinita desarrollar genéticamente algo que dé el sabor entre la manzanilla y el anís, el maíz criollo, en fin,
todos esos alimentos. Bien, ahí la dejamos. Pero eso, fíjense cómo es importante para la industria restaurantera, porque si tienen ese tipo de productos, tú lo proteges, tú lo registras, y tú tienes la exclusividad, ahorita lo vemos en las oportunidades, de su uso. Y si no, pregúntenle al maíz criollo. El maíz criollo, ustedes han escuchado hablar del maíz criollo. Bueno, el maíz criollo se dice en la historia que desde que llegó la conquista, pues era la base de la alimentación. Ese maíz se desarrolló en México. Estamos hablando de más de 500 años. Pues, ¿qué creen que hoy por cada tonelada de maíz que se produce en México, México le tiene que pagar, los productores de maíz le tienen que pagar regalías a la DuPont en Estados Unidos? Porque la DuPont vive y mostró la variedad vegetal del maíz. Hoy día México le paga siendo el productor, el mayor productor, y siendo la raíz, porque nadie en su momento se le ocurrió que eso se podía proteger y se podían tener los derechos. Cuando uno está en la industria de los alimentos y va desarrollando ese tipo de procesos, eso lo puedes proteger y es algo que te genera ingreso, y algo que te genera exclusividad, y algo que te genera presencia en el mercado, y algo que te genera identidad, distintividad en el mercado. Y si lo quieres compartir para que todos lo utilicen, te va a generar recursos, porque eres el creador de ello. No me voy a tener porque es muy largo ahí. Los nombres de dominio también tienen que ver con todos los negocios. Con todos los negocios. Hoy día se dice que quien no tiene una identidad virtual en el mundo de los negocios no existe, ¿no? Como tal. Bueno, los nombres de dominio, si bien es cierto en México, como en muchos países, hoy día aún no están regulados jurídicamente, pero sí su uso, sí el nombre, sí la forma de tratarlo, porque tiene una relación con los signos distintivos. ¿Qué sucede cuando un nombre de dominio es registrado? Hoy día tú lo registras por internet a costos sumamente bajos, que son 70 pesos, registras un nombre de dominio y resulta que estás invadiendo marcas o signos distintivos, que no solo es la marca, casi siempre hablamos de marca, pero no solo es la marca, signos distintivos que ya tenemos desde otros puntos. Les voy a poner un ejemplo propio. Pobletabogados.com. Nosotros tenemos esos dominios: pobletabogados.net, pobletabogados.com, pobletabogados, en fin, una serie de extensiones de dominio. Y un buen día, cuando comenzamos a tener presencia hacia Sudamérica y quisimos hacer los registros para esos países, y nos encontramos, particularmente en el caso de Chile, Argentina y Ecuador, cuando se quisieron registrar los dominios para tener la presencia electrónica, que exactamente allá existe pobleteabogados.cl, pobleteabogados.co. Entonces nos hicimos a la tarea de buscar y encontramos, es un despacho de abogados chileno dedicado a lo mismo que nosotros, y además el director se llama Eduardo Poblete, además para ahora. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos pusimos en contacto con ellos, platicamos y decía, bueno, son mercados que no tienen nada que ver. Dice, bueno, sí tienen que ver porque nosotros ya tenemos interés en poder ingresar al mercado. Sí, y sí te quiero decir, en el caso de Colombia, nosotros teníamos ya las marcas registradas, particularmente Colombia. En Argentina estábamos en proceso de registro. Y entonces eso ya desde ahí te genera un conflicto, desde un conflicto comercial, conforme tampoco era una presencia de una inversión, nada de eso. Pero ¿qué tal que sí tienes esos planes o esas posibilidades de expansión y entonces ya estás limitado? Pero peor aún, aquí mismo en México, ustedes busquen algunos nombres de dominio y ¿qué van a encontrar? Una empresa se llama de un modo y el nombre del dominio, ustedes entran y los manda a otra empresa. ¿No? Eso es muy común, muy común. Entren a Facebook, entren a Twitter, entren a Instagram, a YouTube. ¿Y cuántos casos no hay que la empresa tiene un nombre pero ya no puede registrar sus cuentas? O tiene que andarle variando, ¿no? Guión bajo, 1, 2, 3, 4. ¿A poco no? Es más, con los nombres propios no sucede. ¿Cuántos no aparecen? Es imposible, ¿no? Pareciera, pero no lo es. Eso es lo que regulan los nombres de dominio y hoy día son protegibles y son defendibles además. Hoy día lo son ya a través de la propiedad intelectual. Vengo hacia acá.
derechos de autor. Los derechos de autor protegen toda la creatividad autoral. Todo que lo que les venga a la mente relacionado con arte es protegible a través de derechos de autor. Y les decía, siempre hacemos un ejercicio, ¿no? Tú tienes cuestiones de arte, derechos artísticos, y todo el mundo te dice, no, yo no. O a la inversa, restaurantes como cadenas de franquicias, incluso como La Cantrina, por ejemplo, que son de Metepec, porque hay varios restaurantes, o algo muy tradicional como fue el nombre, Garibaldi. Es que no soy de Cantina. No sabes de acá. Se me fue el nombre. Ahora me acuerdo. Tenampa. El Tenampa en Garibaldi, que es tan tradicional. Entra uno y ¿qué es lo que encuentra? Todo lleno de fotos antiguas, fotos de Pedro Infante, de María Félix, de Jorge Negrete, y ellos dicen, pero son ídolos. ¿Eso se puede? En México. Claro que no se puede. Ahí están ante la comisión. Ellos vivieron un problema muy serio. Al final se resolvió, pero vivieron un problema muy serio. Ahora vamos a llegar. Ese tipo de cosas, todo lo que sea pintura. Pero tú no puedes colgar a María Félix ahí. ¿O no puedes pintar a Frida Kahlo en tu restaurante? No, porque son derechos a la imagen. Y son derechos protegidos por la propiedad intelectual. Y hay una clasificación. Los derechos de propiedad industrial. Aunque sea pintura. Es la imagen. No es cómo esté plasmado materialmente. Ese es otro cantar también. La forma material como se plasma es una y es un tipo de derecho. Y lo que refleja la forma material es otro tipo de derecho. No es el nombre, sino a la persona. Son las tres cosas. Ya diste en el clavo. Y son las tres que vamos a ver. Son las tres cosas. Es el nombre. Es lo que significa como concepto. Y es lo que materialmente es. Son las tres cosas. Y las tres tienen derechos. Las tres tienen protecciones. Y las tres invaden derechos. Y las tres son susceptibles de potencialmente encontrarse ante una infracción administrativa, ante una violación de derechos y por tanto ante la comisión de un delito. ¿Y ahí quién los castigado por el Código Penal. ¿Ahí quién los va a demandar? ¿El que tenga el derecho de Frida? Sí y no. Y ahorita vamos a llegar a eso, el tercer término, para no detener, pero ahorita puntualmente vamos a verlo. ¿Pero por qué se separa por las tres? ¿O cada una tiene su diferente forma de ser registrada? Cada una tiene diferentes, por eso les estoy haciendo la división de todas las figuras. Y ahorita voy a rematar como un ejemplo de cómo se protege todas las figuras, para irlo entendiendo. Entonces, pinturas, esculturas, danza, teatro. En México, solo en México, software. En México se protege el software por materia de derechos de autor. Hoy día, aplicaciones de móviles, las apps, por derechos de autor. Compilaciones. ¿Qué es una compilación? Un manual de operaciones. Lo que ustedes hacen, hay muchas dudas respecto a cómo patento, y casi me da el infarto ayer, porque vi una publicidad en internet de un despacho, 25 años de, y consta que no estoy haciendo, lo hago en el afán de cómo internet puede llegar a confundir, ¿no? 25 años de experiencia especializados en propiedad intelectual, tal, patentamos su marca. ¿No? Patentamos su marca. ¿Qué acabamos de aclarar? Digo, a lo mejor ese lenguaje se le dispensa a cualquier ciudadano no familiarizado, pero un abogado especialista en la materia y que ni siquiera tenga claro qué son los conceptos jurídicos, porque son conceptos jurídicos y equivocarse de esa manera no tiene el perdón de Dios, ¿verdad? Eso no tiene nombre. O sea, las patentes son invenciones materialmente. Para poder patentar algo se requiere que ese algo transforme la materia, sea nuevo, innovador, que no exista, que nunca haya sido descubierto y que no se encuentre en la industria. Pero debe transformar la materia. Es decir, si esa máquina de café, eso es patentable. Voy a divagar, Aquí de café nos habla nuestro amigo Jorge, pero voy a divagar.
Si esa máquina tú le pones el café a cierta temperatura, pero al mismo tiempo tiene un proceso de molido en ella, que ese proceso de molido luego lo arroja en un proceso de compactación para que luego pueda hacer, no sé cómo le llamen, la salida ya propiamente del líquido, y le genera, dado el nivel de oxigenación, el nivel de calentamiento, la cantidad dada y el tipo de agua que es alcalina, una característica, ya transformó materia. Y como está transformando materia, luego entonces es posible patentarla. La patente es una figura jurídica con esas características. ¿Qué otra cosa se patenta? Los medicamentos. ¿Por qué? Porque ahí conjuntan químicos, sustancias, y esa sustancia transforma materia y se transforma en esas cápsulas, en esas medicinas, y obvio tienen un efecto, ¿vale? Solo eso se puede patentar. Fuera de eso, nada más se puede patentar. Solo son los inventos. Por ejemplo, si yo desarrollo una metodología para que este lugar venda más, por decir un ejemplo, o para que opere mejor, ¿no se puede patentar? No, porque no está. ¿Qué transforma en la materia? ¿Qué sustancia está transformando en la materia? Eso es así, ya no le busquen más. Claro, van a encontrar tratados gigantescos sobre las patentes. No le busquen. ¿Transforma o no transforma químicamente el proceso? ¿Pasa de agua a vapor? ¿Pasa de vapor a sólido? Empieza a investigar. ¿Qué puede ser? ¿Qué sí se puede transformar en alimentos? Ahora esta comida molecular. Obvias razones, porque molecularmente están transformando los alimentos. Esas recetas sí son posibles de patentar. Esas. Las recetas que tenemos todos los días aquí. No son el capuchino, ¿no? Pues no, eso no es posible. ¿Qué estamos transformando? A menos que encuentres un proceso el mole poblano. que... No, patente no, porque no es invención. Ahora, que se pueda proteger, sí. Todo, señores, todo es susceptible de protección. Todo. Por eso quiero ir ahorita viendo esas figuras. La patente es eso. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dirán, esta taza, lo tomo, este dispositivo, ¿no? Tiene una forma, un funcionamiento, y ese funcionamiento hace que con solo apretar un botón sucedan toda una fotografía que sale con efectos porque ya funciona a través del software. Está transformando algo de origen. Esto se puede patentar. Pero ¿qué sucede si cada 3 meses, en promedio, sale un modelo nuevo de teléfono? Ya no es novedoso, ya existe. Sí, pero es distinto el teléfono, es distinto el aparato, hace cosas nuevas, y ahora ya pone dibujitos sobre la cabeza, ¿no? Y antes no los ponía. ¿Hubo una transformación? Sí, pero no de la materia. Hubo una transformación en su uso. Y entonces ahí entra un diseño industrial. Entra otra figura que se parece a la patente, pero no estás creando en sí lo nuevo, estás mejorando lo que ya existe. Y entonces tienes derecho tú a tener un derecho sobre lo que tú mejoraste, siempre y cuando eso que mejoraste no invada los derechos del que lo inventó. Una cosa es inventar, otra cosa es mejorar. Hoy día, bolígrafos. Teníamos el típico bolígrafo que hace muchos años se vaciaba, ¿no? Cuidado, y lo traía, se vaciaba. Fueron mejorándolo hasta que logren retener. Luego se secaba, fueron poniéndole químicos, pero el bolígrafo seguía siendo bolígrafo. Eso ya no se podía patentar, se podía proteger. Y luego fueron haciéndolos ergonómicos para que no te canses. Y luego para zurdos. Y luego unos que salían de 3 colores, ¿no? O 4 colores. Y luego tinta de gel para que deslice y no te canses. Esas son mejoras. Esas mejoras, cada vez que se mejore, se vuelve a proteger. La propiedad intelectual te permite volver a proteger. Estos diseños de esas tazas sí, eso no es una taza común y corriente. Una taza, ¿qué puede ser? Cualquier recipiente de cualquier forma. Pero cada forma que tú le des, aunque no sirva para nada,
nada más por vista. Cualquier forma, cualquier plato que tú sirvas en tu negocio, si ese mueble le diera un diseño en especial, es susceptible de protegerlo. Si estas lámparas le dieran un diseño, este diseño, no en especial, no quiero ser esto, estas lámparas, esas las puedes proteger. O sea, la decoración de tu restaurante, Claro. puedes... La arquitectura, ¿qué dije? Todas las artes se protegen por derechos de autor. La arquitectura es considerada un arte. La planta. No se puede, o sea, nadie puede copiarlo. Si lo protegen, no se puede copiar. Cuidado con esa interpretación, te voy a decir por qué. Una cosa es el ser y otra cosa es el mundo del deber ser. Es decir, ¿qué obtienes cuando proteges? No vas a evitar que nadie te copie, no. Lo que obtienes, y me adelanto un poco antes de continuar con las figuras, pero para no irnos dejando con dudas, porque si no ya van dos que les digo ahorita, pero mejor para no dejarlos. Las oportunidades que genera la propiedad intelectual son, primero, el derecho exclusivo al uso y explotación de aquel producto o servicio que ya protegiste mediante alguna de todas estas figuras de la propiedad intelectual. Es lo primero que te da, la exclusividad. ¿Vale? Digamos, el monopolio. Y digo digamos porque nuestra Constitución en su artículo 28 establece qué son los monopolios. Y en el párrafo cuarto, si no me equivoco, te hace la excepción. Cuarto o sexto, pero artículo 28 de la Constitución. Te hace la excepción. No serán monopolios las creaciones. Por tanto, los derechos de propiedad intelectual no son monopolio, sin embargo, sí se te reconocen en un monopolio. Solo el que la registra tiene el derecho legítimo, legal, de poder explotarlo. Bien. Segundo, ese derecho te da derecho a utilizar los símbolos. ¿Han visto una R a veces? Un circulito con una R, un circulito con una C, un circulito con una MR, un circulito con una TM. Son símbolos internacionales de protección. Son avisos. Ese circulito no es un adorno de la marca. Son elementos que la ley establece. Hay reglas para usar esos círculos. Cuidado, porque si uno los pone sin tener esos derechos, hay infracción. Y si uno no los pone, hay falta. Pero además te da el derecho. Eso inhibe a cualquier otra persona, cuando menos a decir, esto tiene una protección, que sepa que lo tiene. Y entonces inhibe. Pero tú no puedes evitar. Pasan dos cosas. Y estas dos cosas conllevan a que hay dos principios en la propiedad intelectual en su conjunto. Uno es el principio de la territorialidad. Siempre que registres un derecho de propiedad intelectual, tu registro va a abarcar el territorio nacional del país donde lo registraste. Todo el territorio nacional es indivisible. Todo lo que jurídicamente significa territorio nacional, que incluiría frontera a frontera, costa a costa, más sus 100 millas náuticas. Fíjense, porque eso tiene implicaciones, solo por poner el ejemplo. Y cielos nacionales, 10.000 pies. Pasando los 10.000 pies, y si no, pregúntense, esto tiene dos implicaciones de propiedad intelectual y fiscal. Solo por ejemplificar lo voy a decir. Se suben en un vuelo internacional y ustedes te sacan el duty free, ¿no? Y comienza la venta. Y de repente, no sé si alguna vez les haya pasado, y de repente comienzan a recoger todo, a ver, y al rato lo vuelven a sacar. ¿Saben cuál es la explicación? Son los 10.000 pies de altura. Por una razón, las rutas van así, dependiendo de la altura, la altitud que tenga la Tierra. Ya ven que hay variaciones, ¿no? Conforme van avanzando, paralelo, meridiano. Cuando entran y logran entrar a cielo nacional de un territorio, los buques y las aeronaves son territorio nacional de acuerdo a la legislación. O sea, frontera a frontera, 100 millas náuticas, 50 kilómetros de fronteras, buques, aeronaves y embajadas. O sea, el globo de Bulgia no puedo pasar con una marca por aquí arriba. Los buques aeronaves circulan por cielos y aguas nacionales.
y luego entran a territorio nacional, y luego entran a aguas internacionales o cielos internacionales, luego territorio nacional, y luego... Esa es la razón, tiene que ver con una cuestión fiscal y de propiedad intelectual. Todo ese alcance lo tienen los derechos de propiedad intelectual. Segundo, la temporalidad. Todos los derechos son temporales. No hay derechos. La propiedad intelectual en su nombre lleva la falsedad, siempre digo yo. Porque no hay tal propiedad. ¿Uno qué entiende por propiedad? Lo que es de uno, ¿no? Lo que yo dispongo y hago lo que quiero. ¿Por qué creen que resulta que la propiedad intelectual no es de uno? La propiedad intelectual es un derecho reconocido por el Estado de manera temporal y espacial a una persona bajo ciertas reglas. Luego entonces no es totalmente tuyo, solo te lo tiene prestado, ¿no? Por llamarle de algún modo. Y en el momento en que terminan esos derechos, en ese momento pueden ser de otro. Y si no, el derecho de propiedad como tal, estrella, digamos, pues son las patentes. 20 años de protección, y después de los 20 años pasan al dominio público, ya no son de nadie. Eso es lo que pasa con los medicamentos genéricos. Por eso son genéricos, y por eso no todos pueden ser genéricos, porque tienen la patente en los laboratorios. Hasta que acaben sus 20 años, y uno 20 años, sí, nada más que para qué, cuánto dinero inviertes, cuánto tiempo inviertes, cuánto investigación inviertes, mínimamente por 20 años ten el derecho de explotar y recoger las ganancias que te dio todo ese conocimiento aplicado. Eso es lo que busca la propiedad intelectual, en el caso de las patentes. 100 años, respondiendo parcialmente a tu pregunta de lo de María Félix. La Convención de Roma y la Convención de Berna, que son los instrumentos internacionales que regulan los derechos de autor, hablan de una protección estandarizada en los países miembros de 50 años, toda la vida del autor, más 50 años después de su muerte. En México, nuestros legisladores decidieron desde hace varias décadas que fuese la vida del autor más 100 años después de su muerte. Hoy día, en este momento, en estos días, se está discutiendo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se están poniendo de acuerdo los países en encontrar un punto medio, que sean 75 años es la propuesta, y eso es lo que tiende ya, que sea la vida del autor más 75 años después de su muerte. Es decir, los causavientes, es decir, los beneficiarios, los hijos, quien legítimamente le corresponda, puede seguir cobrando. Eso un poco parcialmente a tu pregunta. ¿Quién tiene los derechos de la imagen de María Félix? Su hijo, creo. No, su hijo se murió. Quien los tenga, no sé. Pero hay alguien que tiene los derechos, que eso tiene que ver con el derecho civil, con el derecho de sucesiones y el derecho familiar. No, hay quien legítimamente tenga el derecho. Entonces todo el mundo, todos los restauranteros a bajar todo lo que tenga que ver con el cine de los 50 y luchas. No, hay formas no solicitar el permiso. Todo tiene una salida. Lo que hay que saber es qué es lo que hay que hacer y cómo defenderse si ya estamos en ese supuesto, ¿no? Ajá, espérame tantito, porque ahorita vamos a hablar que son algún las día va a pasar de gestión. No, el hijo de María Félix no va. No va a ir él. Va a ir un abogado. Va a ir. Existe algo que se llama, y ahora voy a eso, sociedades de gestión colectiva. Y ahora voy a eso. ¿Sí? Y a los 75 años, si ofrecen el tiempo, ya queda libre. Queda libre. A ver, todos saben. Se aguarda el de Pedro Infante, 75 años y ya. O han leído o conocen la Ilíada y la Odisea, ¿no? Todos sabemos, si vamos aquí al sótano y pedimos la Ilíada o la Odisea, nos van a sacar 4 o 5 distintos libros de distintas editoriales, con una característica todos. Todos nos narran la misma historia y todos reconocen la autoría de Homero. Pero todos tienen distinto titular que dice yo soy el dueño. O sea, cada editorial, ¿no? ¿Por qué? Les acabo de decir por qué.
Ya pasó. ¿Cuántos años hace que murió Homero? Ya no hay causalientes. Pasan al dominio público. Si usted, Rafa, usted o yo, en este momento queremos mandar a la imprenta la Ilíada o la Odisea, no le tenemos que pedir permiso a nadie, no le tenemos que pagar a nadie y no estamos invadiendo derechos de nadie, porque ya se encuentran en el dominio público. Pero Con las canciones es lo mismo. es libros, canciones, interpretaciones, todo lo que sea arte, todo lo que sea arte. O sea, yo hoy grabo el himno nacional. No, con las excepciones de los símbolos patrios. Claro, sí. O sea, hay símbolos religiosos, símbolos patrios, gentilicios, heráldicos y símbolos oficiales de los gobiernos y monedas no son susceptibles de protección por particulares. Por propia naturaleza están protegidos a favor de sus titulares. No sé si escucharon, hace 4 o 5 días la Corte emitió un criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, piensa hasta dónde llegó el asunto, sobre, ¿conocen Distrole? Virgencita Please. 7 años duró el juicio, en el que intervino en un principio hasta la Iglesia Católica. ¿Cómo crees que te vas a burlar de una imagen? Y se vino un litigio muy largo, 7 años, hace 4 días se le puso fin al litigio y la Corte determinó, se sacó la lotería a la dueña, porque además ella lo comenzó como un emprendimiento, porque andaba sin trabajo, se puso a dibujar, la hija le hizo el dibujo, salió eso y de repente fue un quitazo entre los muchachos, un quitazo. Y ahora ya hasta San Juditas, ¿no? Hacen así niño y virgencita niña, cosas. La Corte determinó que son sus derechos. Son derechos de ella porque no está en sí utilizando la imagen santa. Esa está salva. Lo que está utilizando, en todo caso, es el dibujo de una niña, ni siquiera son los elementos gráficos. Pareciera ser, pero no es. Y el término como tal no lo está usando. Y le reconocieron sus derechos. Y ya, ahí se acabó el litigio, no hay más nada que hacer. Ya no hay más. Ella podrá seguir explotando y ganando. Por eso entonces puedo pintar una Frida que parezca Frida, Pero que no sea Frida. Mattel, ¿vieron lo que sucedió con Mattel hace un mes? Mattel, la juguetera, anunció en todo el mundo los 5 personajes famosos en sus muñecas Barbies. Pero con 5, y entre ellos Frida Kahlo. Pequeño error, el director jurídico de Mattel nunca se acordó, o nunca fue a su clase de propiedad intelectual, o nunca fue a una plática organizada por la Canidad, y no supo pues que había que tener una autorización, y resulta que le aparecen los causalientes de Frida Kahlo después de haber mandado en 5 países del mundo. Mandaron a hacer producción, la tenían lista, compraron la campaña publicitaria, el marketing. Y ustedes imagínense los años que lleva la planeación para una producción de ese tamaño para Mattel. Eso es como para que hubieran corrido y agarrado a patadas al director jurídico, ¿no? No es más, o sea, porque imagínense las pérdidas millonarias y sobre todo, vean esto, el daño a la imagen de su empresa. Porque, ¿qué dice uno? No es posible que lo anuncian, lo lanzan, todavía en conferencia de prensa y aparecen los causales, esperan un ratito y el cliente dio permiso. No necesito permiso porque es una figura pública. Todavía se defendieron. Ay, pues, por eso digo, nunca fue una plática de propiedad intelectual siquiera, ya no digas a sus clases, ¿no? Pero no se presentó porque no tenía idea y todavía se quisieron defender. Pero si es público, cualquiera puede usar a Frida Kahlo. No, señor, es la imagen de Frida Kahlo, es el nombre de Frida Kahlo. Y esos son derechos inherentes a las personas. Es más, hoy día los derechos de autor, cuidado, de ese tamaño son derechos humanos. La propiedad intelectual, ya una parte de la propiedad intelectual es inherente a los derechos humanos, o sea, superior a cualquier otro derecho ya. El uso a mi imagen, el uso a mi nombre, el uso, los nombres propios, los personajes propios. El santo es el ejemplo más claro de ello. El santo es el ejemplo más claro.
¿Cuánto dinero no genera en la industria? Bien. Perdona, nada más para ejemplificar aquí. Otro tema es que lo hubiera dejado que la sacara, ¿no? Nada más para ejemplificar el tema ¿sí? del 40%. ¿Qué sucede? Vamos a pensar, sacó la producción, se quedó callado, no le cada un año, ¿no? causalientes, vende, generan recursos, deja que avance, presenta algo que se denomina infracción administrativa que se encuentra regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor. Es curioso, es la Ley Federal del Derecho de Autor, pero la autoridad responsable es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí hay una mezcolanza media rara, es por cuestiones de presupuestos y eso. Bien, lo toman, hacen la investigación, determinan y por lo tanto hay un daño. La propiedad intelectual en su conjunto, la totalidad, se puede defender de tres maneras. Hay una cuarta, pero que es inherente a las tres. La primera es por la vía penal. Son delitos.